RTP. Ya está con nosotros a esta hora, 8:20, Luis Fernando Armas, así es, gerente de Aeronaut System S.A. Con él vamos a hablar sobre el ingreso de bases militares extranjeras en el país. Bienvenido. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Bienvenido, gracias. Cuéntenos, ingeniero, ¿cuál es su visión sobre las bases extranjeras? Bueno, realmente yo creo que a este punto el tema de anunciar que queda abierta la posibilidad para la implementación de bases extranjeras acá, creo que tiene más que ver con la creación de un paraguas que les dé un ángulo de maniobra para esta cooperación que existe, porque realmente la cooperación está enfocada a los Estados Unidos. Sin embargo, no existen intenciones reales actualmente de que se pueda establecer una base como lo que era el FOL en Manta hasta el año 2008. Pero yo creo que más allá de eso existen líneas de cooperación que se están aplicando de forma permanente. Realmente con el grupo militar de los Estados Unidos, que es hacia donde se apunta, existen convenios de cooperación en el ámbito de la capacitación. Puede ser aquí in situ o capacitación en los Estados Unidos. También existen líneas de cooperación para lo que es provisión de equipos, que eso también se está haciendo, lo que es compartir información de inteligencia, y también existen líneas de cooperación operacional para actuar específicamente en coordinación entre las fuerzas norteamericanas y las fuerzas ecuatorianas en ciertos casos que tengan alguna aplicación que involucre los intereses de ambos países en el caso del narcotráfico. Entonces yo creo que más allá de que quede abierta la posibilidad, creo que la cooperación se está dando de forma real actualmente. Fernando, continúe. Tomando la posta de lo que acaba de decir, entonces, ¿qué tan cierto podrían ser algunos comentarios que se dan con respecto? Porque obviamente hay un hermetismo de varias partes, ¿no? Se señala que Estados Unidos no tiene interés todavía de abrir bases en el Ecuador, pero en muchos casos se ha dado que a veces los países legislan y después ya muestran el interés como para no hacer público, no decir estoy forzando la legislación de un tercer país, más bien por diplomacia. Pero también, ¿qué tanto podría sostenerse la tesis de que también se esté haciendo esto para dar un santuario, bases que pueda operar el ejército ecuatoriano, como usted lo ha señalado, no tanto de Estados Unidos, sino que en coordinación con Estados Unidos, y que estén protegidos dado que otros grupos irregulares pensarían que es territorio norteamericano, y lo pensarían varias veces antes de intervenir, y puedan ser santuarios para el ejército ecuatoriano en sí, que se cree que puede ser una estrategia detrás de esto. ¿Cree que esto es válido, que puede darse? Yo creo que no es el caso, porque mire, realmente ya en el ámbito de cooperación militar la tecnología está muy avanzada, y yo creo que dentro de las organizaciones militares cooperativas existen varios niveles. Por ejemplo, ¿cómo es mi visión ahora? Nosotros hay diferentes tipos de cooperación. Por ejemplo, pueden ser las bases como era el FOL, que era la oficina de soporte de operaciones en situ, que era en Ecuador, como el caso que era en Manta, pero también hay otro tipo de oficinas de cooperación que se pueden llamar bases militares, pero que no lo son. Son simplemente oficinas que están dentro de un espacio físico en el que existe personal norteamericano, personal del país que los acoge y pueden compartir información. Entonces, no necesariamente son bases militares, ¿sí? Ahora, ¿cómo políticamente se negocian los derechos sobre lo que los norteamericanos hacen mientras están en el suelo del otro país? Depende mucho cómo se maneje la política en ese momento, pero yo creo que no existe nada oscuro en este aspecto, porque las cooperaciones son a largo plazo. Obviamente esto tiene que ver con un tema político estratégico más que militar, ¿sí? Para que los Estados Unidos decidan poner una base militar o una estación de forma permanente en un país, yo creo que tiene que ver con un tema de que hay una permanencia en una orientación política que se alinea a los intereses de los Estados Unidos también. Pero yo creo que realmente no existe tal intención, tal proyección sobre eso, porque los Estados Unidos trabajan sobre los intereses que tienen en las diferentes regiones. Entonces, yo creo que aquí en Sudamérica es el tema del narcotráfico, ciertamente, y a veces por temas de seguridad propia de los Estados Unidos, ¿ya? Por ejemplo, en Asia es el tema de las rutas comerciales, en Medio Oriente es el tema del terrorismo islámico, por decir, pero aquí en Sudamérica es el tema del narcotráfico. Pero para que exista la proyección de una base militar, siempre tiene que haber una proyección en el tiempo, y tiene que ver mucho con la política. Ingeniero Armas, me ha interesado muchísimo esa figura que usted ha indicado, en la cual específicamente
en ocasiones no se necesita, y dependiendo de las circunstancias, no se necesita una base militar como tal de Estados Unidos, sino que tal vez podríamos llamar técnicos de avanzadas que puedan cooperar en materia de inteligencia, que también es importante, y contrainteligencia para los países. En ese sentido, ¿qué tanta probabilidad, y voy arrastrando un poco la pregunta de mi compañero, que Estados Unidos pues coloque una base militar en el país, más allá de que si es un sistema de protección o no, si van a dar algún tipo de respuesta más adelante? Veamos el contexto que atraviesa Estados Unidos, con un presidente que se sale de la ONU porque cree que él es el mayor, de la OMS, porque él cree que es el mayor aportante. Veamos el contexto real de Estados Unidos y sí, ha mostrado una cooperación con Ecuador, pero hasta el momento nada de un desembolso real de dinero. Yo creo que no realmente, porque como digo, tecnológicamente, por ejemplo, vamos a hablar, Estados Unidos no tiene ninguna base en Ucrania, pero apoyado desde la época de Biden, pero con todo lo que ha sido posible. Israel, por ejemplo, que es un aliado cercano a Estados Unidos no tiene bases en Israel. Sin embargo, cuando hubo la intención de que o se proyectaba de que Irán vaya a hacer un ataque masivo a Israel, ¿qué hizo Estados Unidos? Movió portaaviones al mar Mediterráneo para hacer un apoyo cercano en su momento, y después volvió a su posición original. O sea, me refiero que militarmente y tecnológicamente, para los Estados Unidos, cuando tiene algún interés mayor, su fuerza de proyección son los portaaviones, porque los Estados Unidos están pensados en el dominio global. Entonces los portaaviones proyectan la fuerza militar de los Estados Unidos hacia cualquier parte del mundo. Entonces a veces esas visiones un poco sesgadas de soberanía y que tal vez nos van a tomar el territorio, yo creo que es sobredimensionado. Políticamente se puede hacer lo que sea, pero militarmente las cosas funcionan así, de esa manera. Entonces yo creo que actualmente, como se desarrollan las operaciones militares, no es necesario estar presente acá. Claro, eventualmente los aviones pueden aterrizar acá, lo mismo que se hacía en la época de Manta, se puede hacer ahora, porque pueden aterrizar en una base ecuatoriana, los Estados Unidos pagan por combustible, pagan por parqueo, pagan por todo lo que se haga, pero es solamente una operación específica y luego se van. Lo que pasaba antes era que los aviones estaban estacionados aquí, luego de eso hacían misiones en toda la región Centro y Sudamérica, con misiones de 12 horas, de 24 horas, con personal ecuatoriano, y se hacía vigilancia de las costas, vigilancia territorial de tráficos ilícitos. Eso era lo que se hacía. Simplemente ahora quizás no se hace base acá, se puede hacer base en Curazao, en El Salvador, donde tienen actualmente ese tipo de instalaciones como las que tenían en Manta, y la operación sigue siendo igual. Entonces yo, a mi manera de ver, no creo que exista una posibilidad actualmente, porque los medios tecnológicos y logísticos que los Estados Unidos tienen como fuerza de proyección a nivel global le permiten hacer todo. O sea, debe ser en un ámbito político mucho más amplio para que se pretenda tener una base militar acá. Jorge, adelante. Estimado Luis, quisiera condensar un poco las preguntas de mi compañero y también sus respuestas para hablarlo desde el punto de vista del ciudadano. Y le hago dos preguntas concretas. La primera es, ¿qué beneficios, si es que lo hay, de tener bases militares extranjeras en Ecuador nos podría llevar nosotros como ciudadanos, quizás en el mediano o en el largo plazo? Y la segunda, habló usted también sobre el tema de cooperación en inteligencia. Me pregunto yo, como ciudadano, quizás, ¿por qué no se ha dado esto de forma efectiva? Porque tengo la sensación de que si se lo hubiera hecho, hay muchos casos concretos que quizás ni siquiera hubieran existido porque se hubieran podido detener antes de que empiece. Ya, bueno, primero, sobre los beneficios del ciudadano, yo creo que tienen que ver con un tema de movimiento económico local, que realmente sí existe, porque cuando los Estados Unidos construye una base, una fortificación de largo plazo en un país, obviamente son ciudades prácticamente autónomas, donde tienen servicios de alojamiento, de alimentación, servicios básicos. Es como un ecosistema de ciudad que se crea, y obviamente eso permite dinamizar la economía, y los Estados Unidos gastan mucho dinero en todo lo que tiene que ver con la logística de soporte para la base local. Entonces eso es lo que se ve en Manta prácticamente. Entonces por ese lado puede ser, y obviamente cómo trabaja Estados Unidos, que llega la cooperación militar y también llega cooperación paralela, que son ayuda social a escuelas, ayuda social a diferentes tipos de organizaciones. Ya depende de cómo el país pueda negociar esa cooperación para que pueda ser sostenible en el ámbito militar y también en el ámbito social, en el sector donde se vaya a trabajar. En el otro ámbito,
trabajar con un país, digamos en este caso con una potencia, tiene que ver mucho también con el tema de la doctrina. Por ejemplo, si usted compra helicópteros rusos o aviones rusos, usted asume su forma de hacer la guerra o su forma de aplicación como hacen los rusos la guerra. Así funciona. Si usted compra equipamiento militar norteamericano, usted asume cómo ellos hacen la guerra, cómo ellos utilizan ese armamento militar para las operaciones aéreas. Y claro, a nivel Sudamérica muy estamos direccionados a cómo hace la guerra Occidente, cómo aplica la estrategia y la táctica Occidente. Ya. En el caso de por qué creo que no ha funcionado, como usted dice, es porque a veces, si bien a veces no hay una compatibilidad, porque usted para trabajar, digamos que tenemos que transmitir información de una operación específica, nosotros tenemos que tener equipos de comunicaciones que estén dentro del ecosistema de los Estados Unidos para recibir la información. Y luego vienen los niveles de discriminación. La información se va enviando por niveles hasta que llegue a la persona que va a actuar. Entonces, si es que de pronto en algún momento dentro de esta jerarquía de pasada de información para tomar una decisión llega a un nivel en donde se corta esa información, no va a darse resultados. Pero tiene que ver también con la política, porque en tanto en cuanto manejemos la información y se tomen decisiones para actuar, tiene que ver con las decisiones políticas. Ingeniero Armas, menciona el tema de la doctrina. Colombia, una cosa era el ejército colombiano, el armamento convencional que se tenía en su momento, antes de pasar por el Plan Colombia, antes por los asesores norteamericanos, y después el ejército colombiano ahora tiene bases norteamericanas, tiene, creo, si no me equivoco, está en el top 5 de las mayores flotas de helicópteros del planeta, de helicópteros militares. O sea, cambió completamente su forma de hacer la guerra y de equiparse. Veo que Ecuador ya ha adquirido unos helicópteros. No sé si esté del lado de comprar armamento convencional, o sea, aviones como tal de combate. ¿Usted cree que ya se empieza a notar ese cambio de la doctrina militar del Ecuador? También la forma en que se arma el Ecuador y cómo tenemos concebido este rearme, porque creo que ha habido un periodo también de que se ha descuidado mucho las Fuerzas Armadas en ese aspecto. Nosotros aquí a nivel nacional siempre hemos tenido la doctrina convencional de Occidente para lo que son técnicas y estrategias de combate. O sea, siempre ha estado en ese ámbito. Sin embargo, claro, la doctrina de cómo se hacen las cosas va de la mano con lo que usted tiene para empleo. Entonces, si bien ahora hay todo se vuelca a lo que es el avance tecnológico en diferentes tipos de armamento, creo que lo que el Ecuador está haciendo es transformando sus procesos hacia el empleo de equipos que tengan una tecnología superior, y su doctrina se enfoca hacia eso. Pero nosotros desde hace tiempo, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial hemos tenido esa doctrina de empleo occidental siempre. Lo que estamos haciendo es, en base a la tecnología que se está adquiriendo, los equipos que están llegando, esa doctrina de empleo se está ajustando a la nueva tecnología, porque claro, simplifica procesos. Entonces, realmente no nos hemos desviado, si bien aquí hay material ruso como los helicópteros MI, pero ha sido una línea específica solamente de empleo, y también había algunas baterías antiaéreas rusas, pero ya están fuera o sea, son de tecnología muy precaria. Pero actualmente nosotros, con todo lo que está llegando, con la cooperación que tenemos y sobre todo con los entrenamientos que se hacen en conjunto con Estados Unidos, afianzamos esa doctrina de trabajo de técnica y táctica de acuerdo a cómo se hace en Occidente. Ingeniero, esta es una pregunta tal vez complementaria a lo que hemos hablado, no tan específica, pero ¿qué análisis merece, por ejemplo, y si va también en relación a esta política que decía Fernando, tanto en rearme como buscar también la colocación de bases extranjeras para la lucha contra delitos transnacionales que nos aquejan en estos momentos, que se pida ya visado a más de 40 a ciudadanos de más de 40 países? Va relacionados porque es interesante. Muchas veces el país busca ayuda internacional, pero por ejemplo no se quiere dar información, no se quiere poner límites en nuestro propio territorio, no se quieren tomar medidas conjuntas que ayuden justamente a delimitar un poco más estos delitos y el crimen organizado en sí. Pasa por una política de esta lucha contra esta criminalidad que se atraviesa, o podía verse un poco más política y podremos tener tal vez consecuencias a futuro. Sí va de la mano totalmente, porque el país, cuando las fronteras estaban abiertas y consideraba que todos los ciudadanos del mundo eran libres de transitar por el Ecuador, claro, hubo mucha proliferación de delincuentes que venían buscando refugio, perseguidos por otros países, se quedaban temporalmente en el Ecuador y continuaban
su trayecto hacia donde tenían que llegar, o muchos se establecieron acá. Si es que usted hace un control migratorio efectivo, obviamente pide pasado judicial, analiza, más que todo hay una cruce de información con el Departamento de Estado de Norteamérica. Usted puede advertir quién está viniendo, quién no está viniendo acá, porque aparte de eso, como usted ve, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, hay esa relación abierta entre Venezuela e Irán, y hay mucha amenaza de elementos islámicos que puedan estar llegando al continente y que puedan propender a ser una amenaza para los Estados Unidos. Lo mismo está pasando con Colombia. En Colombia hace meses encontraron a varios miembros de la Guardia Islámica que estaban empezando a hacer operaciones en Colombia. Entonces, claro, si es que usted tiene no tiene un control migratorio efectivo, por más que fuese de paso, usted está haciendo para que se puedan formar estas células que en el futuro cercano o a corto plazo se van a convertir en amenazas. Entonces yo creo que, y si es que hablamos de delitos transnacionales, todo eso está financiando los delitos transnacionales. Ok. Gracias, Fernando. Ha sido muy gentil. Gracias a ustedes. Compartir con nosotros. RTP